Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, dice en Deuteronomio capítulo 3, voy a leer desde el verso 23 de la siguiente manera. Esta es una oración y un tiempo de intimidad que tiene Moisés con Dios, y dice de la siguiente manera: y oró a Dios en aquel tiempo diciendo, Moisés oró a Dios, Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas o maravillas como las tuyas? Pasé yo, dice, mas yo te ruego o yo te suplico que aquella tierra buena que está allá al otro lado del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero, o sea, lo que le está diciendo Moisés a Dios es que él quisiera ir a la tierra prometida, que él quisiera estar al otro lado del Jordán, ¿verdad? Pero el verso 26 dice, pero Dios se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, no me molestes más, ya, no me vengas más con el mismo cuento o con el mismo temita, basta ya, no quiero escuchar más esa petición que tienes. Es lo que realmente Dios le está diciendo a Moisés. El verso 27 dice, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos porque no pasarás al Jordán. O sea, sube a la montaña, mira la tierra prometida, pero tú no vas a pasar a la tierra prometida. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle del Bet-peor, y allí se detiene la oración y la historia de esta parte y porción de la Biblia. Hoy quiero compartir acerca de esa oración de Moisés a la que Dios le dice, basta ya. Tu oración no va a tener la respuesta que tú quieres. Tu oración no va a tener la respuesta que deseas. Basta ya de tu oración. Cuando miro esta parte y me detengo en esta parte de la Biblia, me gusta meditar sobre esos no de Dios que normalmente no nos gusta escuchar. Y en las predicaciones constantes que Dios me permite compartirles a la mayoría de las personas, siempre me gusta tocar esos temas que no son tan comunes en las iglesias o que no son tan populares en las iglesias. Porque para escuchar de predicaciones que motiven tu corazón o que estimulen tus emociones, ¿verdad? Hay muchas iglesias donde puedes ir a que te estimulen tus emociones. Me gusta detenerme profundamente sobre esos mensajes que necesitamos crecer en entendimiento y en profundidad, y me gustan esos mensajes que nos llevan a madurar a otro nivel en la vida cristiana. Como le compartía a alguien hoy un pensamiento, muchas iglesias, cuando empiezan las personas a visitar una iglesia, empiezan un proceso de ser niños o ser bebés espirituales. Y en ese proceso de ser un niño o de ser un bebé, usted empieza a recibir un mensaje que es como leche. Pero cuando vas creciendo, ya la leche no la podemos seguir consumiendo porque necesitamos otro tipo de alimento que nos vaya forjando el carácter, que nos vaya moldeando la mente, y donde ya no somos niños, sino que nos comportamos como personas adultas, espirituales, o que vamos entrando en una condición de volvernos el sueño de Dios. El sueño de Dios es que nosotros tengamos una madurez en nuestra vida espiritual y no que nos quedemos como niños, ¿verdad?, que generan muchas dificultades, que generan muchos momentos incómodos. Los niños siempre están generando momentos difíciles por su poca capacidad de entender lo que es importante para
para cada uno de aquellos que venimos creciendo en la vida espiritual. Pero cuando somos niños, nos cuesta entender qué es lo más importante para nosotros. Y por eso cuando se es niño, hay que asumir disciplina constantemente, castigos, corrección, todo el tiempo cuando somos niños nos tienen que llamar constantemente la atención, constantemente nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, porque cuando somos niños olvidamos constantemente y nos tienen que repetir y repetir. Y hay personas que cuando llegan a la vida cristiana, uno como líder espiritual todo el tiempo tiene que estar diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. Y esa experiencia de estar diciéndole a alguien lo que tiene que hacer es desgastante, ¿verdad? Es muy rico cuando un creyente va madurando de tal manera que usted ya no tiene que decirle tantas cosas, porque es una persona que ya se vuelve responsable desde la vida espiritual de lo que debe hacer. Entonces, esta porción de Deuteronomios 3, hablando desde el verso 23, esto es lo que yo llamo un mensaje sólido o un mensaje profundo, donde tú le estás diciendo a alguien muy espiritual como Moisés, muy líder como Moisés, muy entendido como Moisés, Dios le está diciendo, no me moleste, basta, no voy a responder a tu petición como tú quieres. Y es el tipo de respuestas que a los que son niños no les gusta. La gente cuando está empezando la vida cristiana siempre va a una iglesia con el deseo de que sus sueños se hagan realidad, con el sentimiento de que a todo le digan que sí, ¿verdad? Pero cuando vamos madurando y nos van diciendo no, entonces cuando le dicen a usted que no, en su vida espiritual, dependiendo de cómo usted se comporte ante ese no, uno va analizando, o está madurando, o sigue siendo una niña de 30, de 40, de 50 años, o de 60 años, o realmente esa mujer que tiene 60 años, aunque empezó la vida cristiana hace muy poco, está encaminándose en la madurez, por entender, cuando Dios dice un no. Y qué importante es entender los no de Dios, porque todo el mundo quiere escuchar un sí. Todo el mundo quiere escuchar un sí. Toda la gente que va a una iglesia quiere milagros, quiere bendiciones, quiere que Dios les haga realidad sus deseos, sus caprichos, sus sentimientos, quieren ser estimulados constantemente, porque ese es el corazón del ser humano. Siempre busca un sí de Dios. Pero qué rico meditar en los no. Son los que nos hacen madurar en la vida cristiana. Ahora, vamos a analizar estos versos. Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y aquí quiero detenerme porque cuando yo voy leyendo la oración de Moisés, una de las cosas en las que me he ejercitado a través de los años y del ministerio que Dios me ha entregado es en la oración. Amo la oración. Me gusta la oración, tanto que en el último tiempo Dios me permitió escribir mi primer libro de oraciones. Espero escribir otros con el camino que tengan que ver con la oración. Y en la oración he crecido mucho en entendimiento, en profundidad. Crecer en la oración es súper importante. Cuando usted crece en la oración, crece en el entendimiento de Dios, en la voluntad de Dios. Crecer en la oración es exquisito. Si los cristianos supieran lo poderosa que es la oración, lo profunda que es la oración, lo especial que es la oración, usted no dejaría de estar orando constantemente y entraría en esa vida profunda de oración. Cuando tú desarrollas la vida de oración y escuchas la oración de otros, entiendes muchas cosas. Yo cuando yo leo los salmos, incluso hay salmos que yo los leo y se me sale una sonrisa porque puedo entender el deseo, la intención del corazón del que está orando. Entonces, cuando yo empiezo a leer la oración de Moisés, se me sale una sonrisa, porque claro, Moisés está en ese tipo de momentos como cuando un niño o como cuando alguien se le acerca al padre y le va a pedir algo, pero antes de pedir algo le pone unos halagos, o como cuando de pronto la esposa le va a pedir algo al esposo, entonces le soba la cabeza, mi amor tan lindo, mi esposo tan precioso, ¿verdad? Pero luego viene una petición. Entonces Moisés está diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano es poderosa, porque ¿quién? Escúchame esto, miren este halago tan lindo de Moisés. ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras tan grandes, tan maravillosas,
¿Quién hay como tú que haga cosas tan preciosas, verdad? Son palabras de afirmación. Yo me puedo imaginar a Dios escuchando la oración de Moisés, ya sé para dónde va. Yo sé que soy grande, yo sé que soy poderoso, yo sé que soy maravilloso. Qué lindas palabras las tuyas, Moisés. Cómo me halagas, ¿verdad? Porque, miren, cuando estamos orando, ignoramos, pero Dios nos está viendo. Y Dios está viendo no solo su oración, la intención de su corazón. Porque Dios ve más allá de lo que podemos imaginar. Con Dios no podemos acercarnos con máscaras. A Dios no podemos acercarnos con hipocresía. Dios nos mira con profundidad. Él conoce las más profundas intenciones de su corazón. Incluso cuando yo voy a la oración y me gusta en la oración ser muy sincero con Dios y le digo, Dios, te voy a ser sincero con profundidad, no quiero venir con rodeos. Y mientras más directos somos, maravilloso. Obviamente, pues a Dios le agrada sentirse halagado, ¿no? Y no está mal que usted le diga a Dios, eres precioso, eres maravilloso, pero cuando yo le quiero pedir algo a Dios, más allá de los halagos, le digo, Dios, yo quiero ser directo contigo. Señor, me pasa esto y tengo este deseo en mi corazón, estoy luchando con él, y también he crecido en la capacidad de entender cuando hay deseos que son más de mi carne, y que Dios no está llamado a cumplir esos deseos humanos y convertirse Dios en Aladino para yo sobar la lámpara y que Él me haga el milagro, entre comillas, o que me haga una gran proeza. Cuando hay deseos en mi corazón que yo sé que son terrenales, yo le digo, Dios, mira, en mi corazón hay este deseo, yo quiero hablar contigo de este deseo que hay en mi corazón. Si me conviene, porque tú lo sabes todo, si me conviene, te pido, Dios, si me conviene que intervengas en esto que deseo. Pero si esto que deseo no me conviene, yo te pido que también me hagas entender muy rapidito que no me conviene, porque no quiero desgastarme sobre lo que es imposible por cuanto tú no lo vas a hacer y yo no me quiero desgastar. Entendiendo que Dios puede hacer todo, pero aquellas cosas que Él sabe que no me convienen, cuando yo soy un elegido por Dios, Él no lo va a hacer. Porque cuando alguien no es elegido por Dios y es alguien del mundo, la gente del mundo incluso también le pide cosas a Dios. Y la gente mundana, aún no teniendo una buena relación con Dios, a Dios le pide muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando somos elegidos por Dios para vida eterna, Dios no va a darnos cosas que sencillamente sabe Él que nos van a perjudicar nuestro destino. Él siempre va a respondernos de la manera en la que busca proteger nuestro corazón, en lo que busca proteger nuestra vida espiritual, en lo que busca proteger nuestra eternidad. Lamentablemente, como seres humanos, a veces ignoramos todo lo que tiene que ver con lo eterno porque somos demasiado terrenales. Cuando la Biblia todo el tiempo nos está diciendo, ponga la mirada en las cosas de arriba, fíjese en las cosas de arriba, y estamos, pero llenos de puros deseos terrenales, demasiados deseos terrenales. Y muchos de esos deseos terrenales, Dios va a decir, no le voy a responder a ese deseo terrenal. Había un deseo en el corazón de Moisés y era llegar a la tierra prometida, a un terreno, a un lugar. Ese era el deseo de él, algo terrenal. Y Dios dice en esta respuesta. Entonces, pero antes de ir a la respuesta, escúchame en este verso que amo algo de la Biblia. Y es que la Biblia hace que los personajes bíblicos manifiesten sus emociones y salgan a la luz los defectos y las imperfecciones de los personajes bíblicos. Y aquí quiero que hagamos un análisis, porque mire lo que Moisés le está diciendo al pueblo también. Que él estaba rogando a Dios que lo dejara ir a la tierra prometida. Dios obviamente le responde que no. Pero mire lo que dice Moisés. Dios se enojó con Moisés. Pero mire lo que dice Moisés en el verso 26. Pero Dios se había enojado contra mí por causa de vosotros. O sea, Moisés le está diciendo al pueblo que Dios se enojó con él por causa del pueblo. Y aquí les quiero explicar qué fue lo que pasó. Había un momento en el que el pueblo de Israel tenía sed y querían tomar agua.
y empezaron a quejarse en que por qué Dios los había traído hasta ese lugar y que se estaban muriendo, que era mejor estar en Egipto. Y resulta de que Moisés se molesta con los israelitas, se molesta con ellos, pero dice que Dios también se molesta con Moisés, no solamente con el pueblo por quejarse. Dice en el libro de Números, está escrito, y dice que Dios se enojó con Moisés porque Moisés y Aarón no honraron a Dios ante el pueblo y porque no confiaron en Dios como deberían ante el pueblo. Entonces, Dios se enoja con Moisés y con Aarón y también obviamente se enoja con el pueblo, ¿sí? Pero en esta respuesta Moisés le está diciendo al pueblo como Dios se enojó conmigo por ustedes, ¿sí? Porque suele pasar que a veces buscamos un responsable de las cosas que nos acontecen. Y esta respuesta de Moisés es muy típica de nuestra humanidad caída, que buscamos culpables, que buscamos decir es que lo que me pasó fue por culpa suya, es que lo que me pasó fue porque usted tal cosa o porque usted tal otra, que fue la misma respuesta popular de Adán. Cuando Dios le dice, venga Adán, ¿qué fue lo que pasó? Ah, fue la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntan a la mujer, ella dice, fue la serpiente. Y ese mal hábito de estar buscando culpables por las cosas que me pasan a mí, eso hace parte de esta naturaleza caída. Pero qué rico entrar a una evolución y a un nivel profundo, porque estas son de esas partes en las que uno mira esas debilidades de Moisés, porque Moisés no fue un personaje perfecto. Moisés también tenía su humanidad. Y en esa humanidad saca a flote en este verso cuando dice, Dios se enojó conmigo por ustedes. Y hay grandes verdades. Dios se enojó con el pueblo y se enojó con Moisés. Se enojó con Moisés porque Moisés no lo honró y no confió lo suficiente en Dios después de todo lo que habían visto en el camino de ser liberados. Y se enojó con el pueblo porque hambrosos, por no confiar, por quejarse, por hacer reclamos innecesarios, cuando tenían que haber mantenido la confianza. Paréntesis. Una de las cosas que a Dios le molesta es que usted no confíe profundamente en Él. Porque cuando usted no confía en Dios es como que usted le estuviera haciendo entender que es mentiroso. Cuando uno no confía en alguien es porque ese alguien no cumple a su palabra, ese alguien no tiene realmente el carácter de asumir un compromiso. Cuando yo no confío mucho en alguien es porque yo no conozco mucho a ese alguien, ¿verdad? Pero decir que no confío en Dios porque no lo conozco sería una vergüenza para los israelitas porque ningún otro pueblo había visto tantas cosas de parte de Dios como los israelitas para decir que no lo conocían por las cosas que Dios manifestaba, ¿verdad? Ahora, cuando usted no confía mucho en Dios, esa es una de las cosas que a Él le molesta. Y más porque Dios nos ha dejado muchas evidencias para confiar en Él. Y yo no sé usted, pero a mí personalmente Dios todos los días manifiesta muchas evidencias de ser un Dios confiable, de ser un Dios que lo que dice se cumple. Es más, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes coman de ese fruto, viene la muerte. Y hasta el día de hoy veo la muerte por todas partes. Y la muerte es tan poderosa y tan contundente que esa es consecuencia de nosotros no haber confiado en Dios. Pero Dios hace que sus palabras se cumplan, siempre. Dios es el más confiable que pueda existir. Dios es el más confiable. Por eso, ojo, cuando usted en la vida cotidiana desconfía de lo que Dios puede hacer por usted en su vida diaria, ojo, a Dios le molesta que usted no confíe en Él, porque Él no es mentiroso como nosotros, los hombres. Porque dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Ojo, cuando usted las preocupaciones de la vida diaria le van quitando esa confianza de lo que Dios puede hacer por usted. Porque si hay algo que a Dios le enoja, es que usted no confía en Él, después de todas las cosas que Dios viene haciendo desde el principio por el hombre. Y cuando usted quiera alimentar la confianza en Dios, solo piense en un Elías, que Dios lo alimentó con cuervos en el desierto, que un animal egoísta que solamente come para él le llevaba la comida a un profeta en el desierto. Cuando usted quiera alimentar la confianza en Dios, solamente piense en todos los personajes bíblicos, las cosas que Dios hizo por ellos. Pero no nos vayamos tan lejos. Cuando yo me pongo a mirar mi vida y yo me pongo a meditar lo que Dios ha hecho por mí,
son muchísimas cosas que ha hecho por mí para yo sentirme confiado en Dios. Entonces alimentemos más la confianza. Y ojo, porque esas son de las cosas que a Dios más le molestan. Escuche, se enojó Dios con Moisés. ¡Ja! No se va a enojar conmigo. No se va a enojar con usted. Es una pregunta interesante. Moisés, que era tan espiritual, tan especial, Dios se enojó con Moisés. Es más, hubo un momento en que casi lo mata, cuando Moisés no había circuncidado a su hijo. Casi Dios mata a Moisés, porque su esposa intervino y Dios usó a su esposa Séfora en un momento extremo. Que ahí es donde yo digo, qué lindo cuando una mujer está bien conectada con Dios. Impide que su esposo se muera, ¿verdad? Impide que Dios intervenga de una manera fuerte, y Dios iba a matar a Moisés. Estaba molesto. Ahora, ¿usted cree que el Dios que casi mata en un momento a Moisés, usted cree que ese Dios que se enojó con Moisés y no lo dejó entrar a la tierra prometida, ¿usted cree que ese Dios ha cambiado? ¿Usted cree que Dios es como usted y como yo, que un día decimos una cosa y mañana salimos con otra? ¿Usted cree que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento? Nunca. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo, no ha cambiado. Pero muchas veces ignoramos que hay momentos en los que Dios se puede molestar con usted y se puede molestar conmigo porque no confiamos lo suficiente. Y también acontece que en medio de ese proceso de formación que Dios tiene con nosotros, hay un momento en el que Dios nos va a decir, basta ya con esa petición que tienes, me molesta esa petición que tienes. Y no te voy a responder un sí. No vas a ir a esa tierra. O no te voy a responder como tú quieres escuchar. Y ahí es donde está la parte interesante. Entonces, cuando Dios le dice a usted que no, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a enojar? ¿Se va a poner a pelear con Dios? ¿Va a hacer pataletas? ¿Va a querer manipular a Dios? ¿Usted cree que usted puede manipular a Dios llorando y haciendo un drama, como normalmente, humanamente, queremos manipular a otras personas? Miren, yo he tenido experiencias donde la gente se me pone en el pecho y llora y me dice, ay, lloran en mi pecho y yo veo las lágrimas. Y yo digo, son pura manipulación. No voy a cambiar mi punto de opinión porque tú estás llorando en mi pecho, es manipulación. Pero la gente en su vida diaria, por no tener profundidad de la palabra, no solamente cae en las manipulaciones de otros, sino que muchas veces somos tan terribles que queremos manipular a Dios. Pregunta, ¿usted cree que usted puede manipular a Dios? ¿Usted cree que usted puede controlar a Dios para que Dios haga lo que usted quiere? Nos equivocamos profundamente. Ni Moisés, siendo uno de los hombres más grandes de la Biblia, pudo manipular a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Y usted no puede hacer que Dios haga lo que usted quiera. Está muy equivocada, está muy equivocado. Y estoy muy equivocado si pienso que puedo hacer que Dios haga lo que yo quiera. No, así no funciona. Yo estoy llamado a hacer lo que Él dice. Yo estoy llamado a sujetarme, a someterme, a inclinarme por lo que realmente Él dice. Ahora, impresionante cómo Moisés rogaba, suplicaba por algo que Dios le iba a decir que no. Impresionante. Entonces yo digo, wow, a veces cuando usted quiere cosas terrenales, usted ruega, usted suplica, ay Señor, qué rico que así usted suplicara antes de caer en pecado. Qué rico que usted así rogara antes de caer en tentación. Qué rico ver a una persona rogando y suplicando, Señor, no quiero caer en adulterio, te lo pido, te lo suplico, aparta a esa persona de mí. Dios, no quiero caer en este pecado, en aquel pecado. Qué rico ver las personas suplicando de esa manera. Pero eso no pasa, ¿verdad? Usted no suplica, usted no ruega lo suficiente para no caer en pecado. Pero muchas veces usted sí ruega por lo que no debería de rogar. Y a veces rogamos y suplicamos por lo que no deberíamos. Y por lo que usted debería hoy de estar doblando rodillas, por lo que usted hoy debería de estar gimiendo, como dice Pablo, con dolores de parto, no lo está haciendo. Y dentro de 8 días quiero compartir una enseñanza que esté enfocada en la oración, porque me preocupa profundamente que muchas veces los cristianos no están orando lo suficiente, no están orando fervientemente en la intimidad. Y la mejor forma de uno ver que una persona no ora son sus comportamientos, son sus decisiones.
Es la ansiedad y muchas veces el afán o cómo está asumiendo las cosas en la vida. Porque cuando una persona tiene mucha oración, transmite tranquilidad, transmite seguridad, transmite confianza. Cuando una persona está orando como debería de orar y enfocado. Porque usted a veces podría estar orando no enfocado en lo más importante. Termino con esto. Escuche bien. Basta ya. No me hables más de este asunto. Oye, impresionante. Hay momentos donde Dios nos dice, no me hable más de esa petición. Ya, no sea intenso. No me hable más de esa petición. No la quiero escuchar. Muy profundo esto, ¿verdad? Sube al monte. Dios le dice, mejor vaya. Suba hacia el monte. Mira de lejos. Mire de lejos. Pero usted no va a ir allá. Hay cosas que las vamos a mirar de lejos y no las vamos a tomar como posesión. Eso no debería de desanimarme. Eso no debería de entristecerme. Eso debería de llevarme a una condición de madurez, de decir, Dios, gracias. Gracias. ¿No quisiste que fuera la tierra prometida? Gracias, Señor. Hasta donde me trajiste, gracias. Antes has hecho muchas cosas porque lo que yo merecía era el infierno, pero definitivamente en tu bondad me has dado un paseo por el desierto y me has llevado a grandes señales y a conocer tu bondad en medio de las dificultades. Gracias. Qué rico esa mentalidad, ¿verdad? Qué rico esa mentalidad de decir, Dios, no puedo entrar a la tierra prometida. Listo, Dios, gracias. Gracias. ¿Me permites ver de lejos la tierra prometida? Gracias, Dios. Eres justo en lo que haces. Eres correcto en lo que haces. Qué rico tener esa mentalidad y hacia allá deberíamos de encaminarnos, ¿verdad? En vez de estar diciendo todo el tiempo, Dios, es que no me parece, Dios, es que es injusto. No, vaya madurando. Es lo justo, es lo correcto, es lo mejor. Cuando Dios nos dice no, también es digno de que le digamos, gracias Dios por esos no que me das. Bendito seas porque me estás protegiendo. Ahora, termino con esto. Lo manda al monte, mira de lejos y mejor le dice, mejor fortalezca a Josué. Mejor ayude a los que necesitan ser fortalecidos para tomar lo que usted no va a tomar. Mejor enfóquese en los que están detrás de usted o en aquellos que están a su lado. Mejor busque la manera de convertirse en una persona más madura, más aterrizada y enfóquese con aquellos que van a quedar cuando usted no esté. Ayude a los que son débiles y trabaje de tal manera que cuando usted ya no esté, los que quedan puedan realmente encaminarse hacia donde Dios quiere que nos podamos encaminar. Hay muchas personas que están en su entorno que necesitan ser fortalecidos, pero si usted como líder de su casa, de su empresa, de su familia, no tiene el enfoque hacia donde realmente Dios quiere llevarle, entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que están en su entorno, que son tan débiles y que necesitan ser ejercitados? Porque tenemos gran responsabilidad de madurar, porque es que la mayoría de las personas no son maduras y les cuesta tener una mente con el entendimiento hacia dónde realmente Dios quiere que nos podamos encaminar. Así que la responsabilidad de Moisés era grande y no estaba Moisés para hacer plegarias intensas sobre cosas que realmente nada tenían que ver con lo que Dios quería para él. Cuando Dios dice no, no se ponga a inventar, no invente. Y cuando Dios le diga sí, no dude, tal cual, como Él diga, va a acontecer. Era lo que quería compartirles hoy en esta parte de la Biblia, Deuteronomios 3, desde el verso 23. Quiero terminar con una corta oración. Padre, gracias por todos los no que nos dijiste en este año. Gracias por todos los momentos en los que nos llevaste a confrontaciones fuertes a nuestro corazón. Dios, conviértenos en cristianos maduros, entendidos, profundos. No queremos ser niños de leche y estamos llamados a tener tiempos donde administremos mejor la vida, el tiempo y los recursos. Amado Padre, ayúdanos a entender esos momentos en los que tú definitivamente dices no. Ayúdanos a entenderlos, porque a veces nos cuesta, pero ayúdanos a entender y que nos cueste menos cada vez. Y que podamos en medio de un momento en el que tú nos digas no, decirte gracias, Dios. Gracias porque como tú quieras es mejor, porque como tú digas es mejor y porque como tú sueñas para nosotros siempre es mejor. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos, que tengan una hermosa y preciosa mañana.